el programa, porque es que la espada corta para ambos lados, o por ambos lados, va para allá y viene para acá, y nos hace falta la palabra del Señor también, nos hace falta la audiencia, el público. Al fin y al cabo el Señor dice, ¿cómo predicarán si no hay a quien anunciarles? Y hoy hay a quien anunciarles. Bueno, el título en esta mañana es Empezaron bien y terminaron mal. Vamos a leer allá en Gálatas capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra del Señor: vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? En una traducción más sencilla dice: ustedes iban muy bien, ¿quién les impidió seguir obedeciendo el verdadero mensaje? Quiero poner en contexto el contexto bíblico y histórico de este hecho aquí del apóstol Pablo. Y es que el apóstol Pablo llegó a una región llamada Galacia, con C, no con X, Galacia, y en lo que hoy es Turquía, allá en ese sector, y llegó y abrió la obra de lo que nosotros conocemos como los Gálatas, que ese es el gentilicio, los Gálatas, y dejó un pastor establecido ahí y se fue a seguir haciendo la obra misionera. Pero unos hermanitos de Jerusalén, bueno, eso no pasaba sino allá en Jerusalén, eso por acá en esta Galacia no pasa. Yo le digo a los hermanitos conejo, que van saltando de congregación en congregación sin avisarle al pastor. Bueno, por acá gracias a Dios no pasa eso. Pasaba ya en ese tiempo del apóstol Pablo. Y se fueron para Galacia, y cuando llegaron allá, como ellos también habían sido judíos, habían obedecido el Antiguo Testamento, se habían circuncidado, querían guardar ambas cosas, la ley, y también querían guardar el evangelio. Y se fueron y confundieron a los hermanos de Galacia, que estaban nuevos, y allí pues le preguntaron a los hermanos: bueno, ¿y qué les ha predicado Pablo? No, Pablo nos predicó que el evangelio hay que seguirlo por fe, hay que creer es por fe. Dios, ¿cómo se les ocurre? Ese Pablo está desubicado. Sin embargo, ellos se extraviaron y quisieron guardar ambas cosas. Por eso la carta de entrada es un poco dura, es bastante fuerte, la carta es muy fuerte, y el apóstol Pablo tiene que amonestarlos, más que exhortarlos, los amonesta. Y este texto les dice: vosotros corríais bien, diciéndole a la iglesia que estaba en Galacia, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Pero también tenemos que entender que toda esta situación que Dios nos muestra en su palabra también tiene una aplicación espiritual para nosotros hoy. Y es que algunas de las personas que antes nos hablaron del evangelio, que nos comunicaron el evangelio a nosotros, algunos se apartaron de la fe. No los vamos a juzgar porque no sabemos qué les ocurrió por el camino. Y aquí en la misma carta de Gálatas, el apóstol Pablo le dice a la iglesia: vosotros que sois espirituales, levanten a esos hermanos. Y otros terminaron aquí en la iglesia con sus matrimonios, otros sencillamente ya no asisten, no se congregan, se volvieron hermanos que vienen cada mes, pareciera que el tanque les aguanta para el mes. Qué bendición, porque la verdad es que la palabra del Señor nos motiva a que meditemos en su palabra de día y de noche. Las preguntas que uno se hace a veces son: ¿cuáles fueron las razones para que empezaran bien pero terminaran mal? Y hay muchas excusas, y las respuestas pues varían dependiendo de las circunstancias, del medio en que está rodeado el cristiano. Pero no hay una respuesta que se le pueda aplicar a todos. Y vamos a mirar algunos ejemplos de algunos personajes en la Biblia
que empezaron bien, pero terminaron mal. En estos días, creo que el sábado, estamos viendo una enseñanza sobre los héroes de la Biblia y veíamos cómo íbamos de peldaño en peldaño y que cronológicamente esos héroes, allá en Hebreos 11:32, no estaban ordenados por orden cronológico, sino que esos héroes de la Biblia estaban ordenados como por orden de importancia, de cómo la fe de cada uno fue aumentando. Y lo más extraordinario es que nos pusieron a Samuel como el más importante, porque Samuel no es que haya hecho muchos milagros, no era un profeta así como de pronto la gente tenía los profetas, pero aparte de ser un juez también fue un profeta, pero resaltar a la fe de Samuel es que desde que nació hasta que se murió se mantuvo en el Señor. Y miremos algunos personajes que comenzaron bien pero terminaron mal. Mi pregunta en esta mañana es: ¿en qué nivel estás? De pronto estás siendo confundido, quizás se haga muchas preguntas. Algunos le dan mucha importancia al Facebook y cree tantas cosas que a la final terminan creyendo en nada. No se le olvide que el 98% de lo que sale en el Facebook es falso. Hay muchas voces, muchas, solamente el 2% es verdadero. Qué bueno tener la mente de Cristo. Claro, para tener la mente de Cristo, pues hay que tener a Cristo en nuestro corazón. Y usted de pronto observará el ambiente que rodeaba a todos estos personajes que le voy a mencionar, y quizás colaboraron en su destrucción. Voy a mencionar primero a Adán y a Eva. Ojalá usted se pueda leer todo el capítulo 2 de Génesis. Pero Adán y Eva tenían una buena comunión con Dios, y esa comunión con Dios se mantuvo mientras respetaron las órdenes de Dios, donde todo marchaba perfecto. Pero cuando empezaron a obedecer a Satanás y desobedecer a Dios, sucedieron tres cosas. Primera cosa que sucedió es que fueron desterrados del huerto del Edén. Segundo, el hijo mayor mata a su hermano. Todo desencadenó en una crisis, que eso es lo más terrible. Empezaron bien y terminaron mal. ¿Y por qué terminaron mal? Porque sencillamente obedecieron más al diablo que al mismo Señor. Y bueno, qué bueno poder encontrar en esta mañana nuestro refugio en el Señor. Las noticias no son alentadoras, y eso lo esperábamos desde el comienzo. La gente creyó que esto del virus, muchas voces, no es verdad, esto no sé qué, y es verdad, es verdad. El Señor lo profetizó en su palabra. Nosotros dimos una enseñanza aquí en una mañana acerca de que vendrán pestes, pero nosotros estamos refugiados en el Señor, y hay más probabilidades que los que están escondidos en la palma de la mano del Señor tengan menos riesgo de contagiarse. Sin embargo, vamos aquí si el Señor quiere que partamos. En estos días, ayer precisamente andamos de luto. Un hijo de una hermana, 15 añitos, tuvo un accidente aquí en San Calixto y falleció ayer a las 6 de la tarde. Y bueno, no, es muy terrible porque su mamá está muy desesperada. Oramos al Señor para que el Señor le dé fortaleza, la consuele. Otro personaje de la Biblia que empezó bien pero terminó mal es un hombre llamado Demas. No es Demas, es Demas. Este significa hombre del pueblo. Este Demas era un hombre muy colaborador con Pablo en Roma, y Pablo tuvo que escribir 5 años más tarde, después de la conversión de Demas, que Demas lo había desamparado y que Demas amaba más el mundo, o amó más el mundo, y se fue del lado de Pablo.
Y no es que, incluso la Biblia no menciona que Demas haya apostatado de la fe, pero las palabras que usa Pablo son clave para entender qué fue lo que le pasó a este personaje. Amó más el mundo. Y muchos hoy hasta lo piensan para bautizarse. Vienen a la iglesia, creen al evangelio, les gusta la Biblia, pero lo piensan y se dejan comer cuento, como decimos popularmente, de las demás personas. No, eso hay que pensarlo muy bien, que hay que pensar bien para entrar al reino de los cielos. Más bien hay que pensarlo, porque si uno no piensa bien para entrar al reino de los cielos, sin pensarlo tanto, uno se puede ir para el infierno. Pero Demas amó más el mundo que las cosas del Señor, y ni siquiera apostató de la fe, sino que se descarrió, se fue de la iglesia, se enfrió. Ya esa comunión con el Señor ya no estaba con él. Dice 2 de Timoteo 4:10: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Usted sabe bien, mi hermano, que Tesalónica era un puerto muy famoso, muy concurrido por mujeres, por lujurias, por una cantidad, influenciado por la cultura griega y romana. Y entonces, y dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Filipenses 2:4 dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los demás o por los otros. Demas amaba más las cosas de esta vida. Dijo Pablo: me has abandonado. Se fue a Tesalónica. Y bueno, participó quizás Demas en muchas cosas de la iglesia. Ayudó a abrir obras en la iglesia. Apoyó a Pablo en muchos viajes misioneros. Estaba muy comprometido con la obra del Señor. Pero ese amor por el mundo nunca lo pudo sacar de su corazón. Nosotros tenemos algo ahí oculto que se llama el viejo hombre. El apóstol Pablo compara a ese viejo hombre como la pena que había en Roma cuando alguien cometía un homicidio hacia otra persona. Entonces la autoridad romana lo que hacía era que le amarraba el muerto a la persona hasta que se podría el muerto con la persona. Terminaban muriéndose los dos. Y el apóstol Pablo habla del viejo hombre. El apóstol Pedro habla del viejo hombre. El Señor nos dice que tengamos cuidado. Un hermano acá en San Calixto dice: es que es como un monstruo que lleva uno allá adentro. Por eso el peor enemigo ni siquiera es el diablo, porque el Señor nos entregó un diablo derrotado, vencido, nos dio unas armas espirituales. El peor enemigo somos nosotros mismos. Razón tiene Pablo cuando le dice a Timoteo: cuídate de ti mismo. Tercer personaje que empezó bien y terminó mal es el rey Usías. Dice 2 de Crónicas 26:16: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. El rey Usías fue elegido como rey por el pueblo. Comenzó a reinar siendo un niño apenas de 16 años. Tuvo muchas victorias en las campañas militares contra sus enemigos. Y es más, la historia dice que Usías sometió a los árabes, a los amonitas, a los filisteos. Tomó ciudades como Asdod, Gaza, Hané, fortaleció a Jerusalén y lo dotó de equipo militar. Y bajo el reinado de este hombre, Judá prosperó. Pero le faltó madurez espiritual, claro. Usías pecó al ofrecer incienso en el altar de Dios
y fue castigado con lepra. No, pero pastor, qué malo hay, qué mal. No, es que Dios tenía un personal seleccionado para que hiciera esas cosas. Y aunque él era el rey y tenía muchos privilegios de parte de Dios, habían unos sacerdotes que Dios había designado para que hicieran esto. Segunda de Crónicas 26, del 19 al 21 dice, ahí es donde está el pecado de Uzías. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. Ni siquiera era contra Dios, era contra los sacerdotes. En la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Después de todo lo bueno que hizo, se enalteció. Qué bueno que si el Señor nos da cargos a nosotros, nos pone en alta estima, nosotros imitemos la humildad del Señor. Por allá al Señor le llegó una mamá, como toda mamá que quiere el bien para su hijo, entre comillas. A veces las mamás sobreprotegen, pero llegó la mamá y le dijo: Señor, quiero que me haga un favor. Es que yo tengo 2 hijos y están ahí con usted, y por favor, cuando usted esté gobernando aquí, mandando la parada, como dice ella, quiero que ponga uno al lado izquierdo y el otro al lado derecho. Y el Señor le contesta: usted no sabe lo que está pidiendo. En este reino, el que quiera ser grande tiene que servirle a los demás y volverse más pequeño. Sin embargo, el Señor les mandó una profecía. Dijo: bueno, está bien, van a ser bautizados con el bautismo que yo voy a ser bautizado, y van a beber de la copa que yo bebo. Pero esas 2 cosas, bautismo y copa, en un simbolismo tienen el simbolismo de muerte. Y al primero que mataron de todos los cristianos fue a Jacob. Lo mataron a filo de espada en la persecución de la iglesia. Entonces, mi hermano querido, empezaron bien y terminaron mal. Uzías había empezado muy bien, empezó con todo el respaldo de Dios, pero su corazón se enalteció. Aquí en este reino, como dice el hermano Zacarías, todo es distinto. Y después de todo lo bueno que hizo, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, usted lo puede leer, un día se empezó a rebelar contra el Señor, quiso ocupar el lugar que no le correspondía, y finalmente fue abandonado por Dios. Otros 2 personajes que empezaron bien pero terminaron mal fue Himeneo y Alejandro. Dice primera de Timoteo 1, del 5 al 7: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose. ¿Se desviaron de qué? Del corazón limpio y de la conciencia ya, una buena conciencia. Ya no tenían ni corazón limpio ni buena conciencia. Y dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Eso es muy común. Me acuerdo de un joven en la iglesia que se entregó al Señor, se bautizó, y su deseo, porque Dios lo estaba bendiciendo, era diezmar. Quería diezmar y quería que Dios lo prosperara, y de hecho Dios lo estaba prosperando. Ya tenía una fábrica de cueros. Pero llegó un personaje a la iglesia y lo confundió con su palabrería, hasta lo hizo descarriar, lo sacó de la iglesia. Y hoy el muchacho, pues lamentablemente, tomó malas decisiones. Que no es lo mismo estar guiado en los caminos del Señor. Observemos la expresión
desviándose. Pero miremos allí en 1 de Timoteo 1, del 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Observe la expresión desviándose. Eso indica que tomaron el camino equivocado. Naufragaron, usa esa palabra aquí, nos indica que salieron de un lugar seguro y empezaron a andar por el mar, donde el viento, la corriente del viento y el agua los llevaba para hundirse. Y tratemos de descubrir de pronto por qué muchas personas se apartan, no toman en cuenta la palabra del Señor. La misma palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Descuidan su comunión con Dios, se endurecen sus corazones y las amonestaciones de Dios ya no las reciben, y además los consejos de los buenos amigos ya no son escuchados. Pero hay una frase ahí que muy pocos interpretan mal: los entregó a Satanás. No se le olvide, mi hermano y amigo, que la Biblia tiene muchas figuras de lenguaje, y esto es una figura de lenguaje. No es que el diablo nos obedezca a nosotros. Bueno, vea, le voy a entregar a esta persona para que mire a ver qué hace con ella. Ay, el diablo sería feliz. Pero no se le olvide que la Biblia nos dice que el Señor nos entregó un diablo derrotado. ¿En qué sentido nos obedece el diablo? En el sentido de que cuando hay algún endemoniado, usted puede ir y reprenderlo, y debe ir con toda la seguridad, porque usted tiene la investidura de Dios. Es más, cuando usted se bautizó, la Biblia dice que todos los que están bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Entonces, eso de entregarlos a Satanás es una figura de lenguaje que significa se lo entregó para que mire a ver esas contradicciones de ellos mismos, lo corrijan, lo vuelvan, esas situaciones adversas, lo hagan caer en la reflexión, porque Satanás no hace el trabajo que yo le ordene. Es cierto que Satanás tiene que obedecerle al Señor, pero sería ilógico esta expresión en contra de las mismas doctrinas de la Biblia. Pero sí es una figura de lenguaje que significa, bueno, lo voy a dejar para que eso mismo, que el Señor ayude para que eso mismo, que Él mismo en lo que está cayendo, eso mismo lo haga reflexionar y lo haga venir a la iglesia. Pero ¿qué debo hacer en esta mañana, ya para concluir, para no terminar mal? ¿Qué debo hacer? Y Pablo, cuando le entregó a este muchacho, porque dice, bueno, a Himeneo y Alejandro, y también al de 2 de Corintios, el que estaba viviendo con su madrastra, más que entregárselo a Satanás, significa una disciplina, ponerlo en disciplina, en otras palabras. Y tenemos el ejemplo de Pablo, que cuando fue enaltecido, Dios permitió que una enfermedad lo molestara, y esa enfermedad él oró 3 veces y no pasó nada. Pero el Señor le dice: mire, Pablo, no ore más por eso, bástate con mi gracia. La gracia mía es más importante que el dolor que usted está sintiendo, que las persecuciones que usted está viviendo. ¿Qué debo hacer para no terminar mal? Primero, confiar en el Señor. Segundo, no nos apartemos de este camino, por muy torpes que seamos, y a pesar de las circunstancias no nos vamos a descarriar. Y lo otro que debemos tener en cuenta es nunca dejemos de buscar al Señor, nunca. Ya Dios nos ha dicho muchas veces, a través de muchas personas, quiénes les ha ido bien, quién les ha ido mal. Hay mucha gente en este momento que quiere regresar al templo, quiere regresar al Señor, quiere venir a escuchar la sana doctrina, y no pueden vivir ese aliento, ese refresco que
que solo el Señor puede darlo. Sé de muchos hermanos que están pasando por muchas necesidades, incluso quiebras económicas, quiebras de un lado y otro, pero aquí confiamos que el Señor será el que nos lleve adelante, porque tenemos promesas de vida eterna. Dice Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, nunca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá de bien. Ese todo te saldrá bien no es que todo va a salir a pedir de boca, no se confunda. El mismo apóstol Pablo dice que todos los que aman a Dios, no es que todas las cosas le salgan bien, sino que todo le ayuda bien. Hay menos probabilidades, porque han hecho hasta experimentos científicos los estadistas, de que solamente el 1% de los que están en la iglesia puede tener alguna tragedia. El 1%. Hay más probabilidades de que usted siga guardado en las manos del Señor, porque al fin y al cabo pues somos su iglesia, somos la niña de sus ojos y estamos aquí. Qué bueno no terminar como los hermanos de Galacia, que empezaron muy fervorosos, muy bien, todo, pero se dejaron confundir. Demas por el mundo, Usías, su corazón se enalteció, Himeneo y Alejandro se desviaron y quedaron como en naufragio. No sé por qué situación estés pasando en esta mañana, pero le presento a alguien que puede ayudarlo. Dios les bendiga a todos. Puesta mi mirada en aquel que pudo rescatar mi alma, seguiré adelante